Hola, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este webinar Aportes sostenibles y técnicos de las fibras en el concreto, que se realiza a través de Campus Ultra, el programa de gestión de conocimiento de Cemento Ultracem, con el que buscamos generar valor e impulsar la productividad y la competitividad de todos aquellos que acceden a los contenidos. Yo soy Lady Serpa Martínez, coordinadora de contenidos y comunidades en Cemento Ultracem, y hoy los voy a estar acompañando como su moderadora. Y antes de continuar, quiero presentarles al que va a ser nuestro panelista invitado. Él es Diego Torres Vargas, jefe técnico en Avacol, Tejas y Drywall. Es ingeniero civil egresado de la Universidad de La Salle, con estudios en diseños de estructuras de concreto y diseño de estructuras metálicas de la Universidad Nacional de Colombia. Es especialista en ingeniería de pavimentos de la Universidad Católica de Colombia. Fue premiado como egresado distinguido del programa de su especialización en el año 2019. Es conferencista internacional y nacional, dedicado actualmente a la optimización de proyectos de pisos industriales, pavimentos, viviendas, obras de infraestructura vertical mediante la aplicación de las macrofibras y microfibras sintéticas estructurales en los concretos. Tiene más de 15 años de experiencia y ha trabajado en obras de construcción, de presas hidráulicas, vías, pavimentos, diseño estructural y construcción de edificaciones y construcción de pisos industriales. Bueno, quiero explicar brevemente cómo va a ser la dinámica de este webinar. Luego de que el ingeniero termine su intervención, vamos a tener un espacio para resolver todas aquellas inquietudes que se pudieran generar, así que pueden dejar sus preguntas en la cajita del chat o en el icono de preguntas y respuestas para ayudarle lectura al final y el ingeniero las pueda responder. Allí mismo también les voy a estar enviando un enlace con el que ustedes van a poder calificar el contenido de este espacio. Es importante para nosotros saber cuál es su opinión y con los datos suministrados vamos a tenerlos en cuenta para enviarles a sus correos electrónicos su certificado de asistencia acompañado de las memorias del webinar y el enlace de la transmisión de esta conferencia. Entonces, por favor, estén atentos porque las personas que diligencian este enlace son los que van a recibir su certificado de asistencia. Entonces, bueno, ingeniero, bienvenido, feliz tarde y adelante. Tardes, muchísimas gracias, mi querida Lady. Qué gusto poder compartir esta información técnica a todos los invitados. Es un honor muy agradable. Estoy muy contento de poder participar de Campus Ultra. Ok, bueno, el gusto es nuestro porque vamos a poder ampliar nuestros conocimientos. Entonces, ahora sí, por favor, puedes proyectar tu presentación e iniciar. Muchísimas gracias, Lady. Bueno, buenas tardes a todos. Espero estén viendo mi pantalla. Gracias por la presentación y bueno, eh, tengo el gusto de poderles compartir esta charla llamada Aportes Sostenibles y Técnicos de las Fibras de Concreto. Bueno, pues ya llevo 15 años especificando fibras, manejando este maravilloso material que bien atrae muy buenos beneficios para todos. Entonces damos comienzo a esta charla. Bueno, empezamos comentando la introducción. Entonces, primero que todo, vamos a conocer las macrofibras y microfibras sintéticas para el concreto, principalmente, ¿no? Vamos a identificar cuáles son los aportes técnicos que este tipo de refuerzos ofrecen la mezcla. Aquí hay una palabra muy importante que son refuerzos, ¿vale? Comprender que el material reciclado, en nuestro caso, es la mejor opción para macro reforzar los concretos. Percibir el concepto de sostenibilidad al 100%. La idea es desplazar aceros y mantener
refuerzos reciclados como tal, evidenciar cuáles megaproyectos han sido reforzados con esta tecnología. Bueno, entonces, damos inicio. Vamos a poner en contexto para que tengamos claro qué es el concreto. El concreto tiene muchísimas definiciones como tal y sabemos que el concreto es una mezcla. Mucha gente la define diferente. Es una mezcla de aguas, más cemento, más arena, más grava rocosa, más puede contener aire, para otras personas puede contener aditivos, puede contener adiciones, puede contener fibras, microfibras o también puede tener agregados reciclados. Como tal, el concreto es un material de construcción por excelencia. Perdurará por muchos, pero por muchos años más, por su economía, por su versatilidad, principalmente por su desempeño. Pero el concreto también es un material frágil. El concreto no es tan duro como realmente pensamos que es. Tengamos en cuenta que el concreto tiene una gran capacidad elástica, pero también tiene su límite. Ese límite es a lo que nos lleva a revisar y genera un punto de división entre el qué pasó, por qué, qué no tuve en cuenta o simplemente una postventa, ¿vale? El concreto es un material resistente a fuerzas de compresión. El concreto solito sostiene a compresión y da muy buenos indicadores, pero es débil a fuerzas de flexión, tracción y cortante. He revisado muchos ensayos y me he llegado a la conclusión que la flexión, tracción y cortante suman el 15% de la resistencia a la compresión en su 100%. Quiere decir que es bastante débil. Y ahí es cuando debemos tener en cuenta los criterios y consideraciones a la hora de seleccionar un concreto precisamente para desempeños a flexión, tracción o cortante. Tengamos en cuenta que el concreto bien lleva más o menos a sus 3 días desarrolla su 40% de la resistencia. A los 7 días desarrolla en promedio el 65% y a los 28 días normalmente se puede estar viendo entre el 98 o el 105% de la resistencia. Se coloca a 100%. Pero vemos que a los 90 y a los 360 días, pues la ganancia no es tanta, debido a que el hito principal se marca a los 28 días. Si vemos esta gráfica, la relación compresión-flexión, si yo organizo los datos en cada una de las correlaciones o los ensayos que me esté arrojando el concreto, podemos ver este tipo de gráfica. No es una gráfica simétrica, sino más bien que tiende a generar un mayor desempeño en el tema de la compresión. Deja débil a la flexión. Por ejemplo, si yo reviso un concreto de 25 megapascales y lo correlaciono en la gráfica, podemos ver que a la flexión está fallando en menos de 4 en las mismas unidades. Esto conlleva a que tengamos que considerar agregados más gruesos o aditivos o bajas relaciones agua-cemento que nos permiten modificar la resistencia a la compresión. Pero con las macrofibras podemos lograr mayores ventajas considerando concretos de desempeño normal. ¿Y qué son las microfibras sintéticas? Conozcámoslas. Las microfibras que vemos en la imagen son fibras muy delgadas, muy finas, especialmente diseñadas para reducir el agrietamiento por contracción plástica en los morteros. ¿Y por qué no coloco la palabra concretos? Porque lo que se fisura es el mortero del concreto. No sé si me hago entender. Un concreto tiene agua, piedra, arena, cemento. Lo que se fisura es la pasta más la arena. En muchos casos, por contracción, la piedra o el agregado no se agrieta.
Entonces debemos considerar para esas partes donde la concentración de cemento por centímetro cúbico es mayor, este tipo de refuerzos. Este tipo de refuerzos nos van a controlar, prevenir y reducir el agrietamiento originado en el concreto en estado fresco, ya sea por contracción plástica, por asentamientos plásticos, expansiones que ocurren y o contracciones térmicas. Muy importante considerarlos. Muchas veces no los consideramos y pues generamos unas patologías donde se requerían y son condiciones que no podemos controlar. Estas microfibras también controlan la reducción en la tasa de evaporación del concreto, del agua en el concreto y el mortero. Entonces, esto nos permite que la partícula de cemento tenga su desarrollo de resistencia y la generación de cristales que enlazan unas partículas con otras. ¿De acuerdo? Esta contracción plástica son causadas por la pérdida de humedad. El no control de la pérdida de humedad genera contracciones, cambios de volumen y son grietas paralelas que no superan más o menos los 50, 60 centímetros y obviamente pues estas no son de daño estructural, pero con la evolución del tiempo y con el uso y abuso de las cargas estructurales, se van a convertir en grietas estructurales, ¿cierto? Adicionalmente, estas fibras no tienen patrones regulares, generan incluso unas pieles de cocodrilo, generan daños que pues realmente no debemos permitir. Y varían desde 25 milímetros hasta 2 metros de longitud. El asentamiento plástico también es un fenómeno que ocurre en los concretos porque normalmente la gravedad empieza a actuar dentro de la masa de concreto. ¿A qué me refiero? Los sólidos o los materiales más pesados comienzan a asentarse y el agua comienza a subir. Aquí es donde empezamos a ver la evaporación por efectos de ráfagas de viento, porque no hay restricciones en el concreto, no hay barreras de viento. Y adicionalmente, si tenemos alta temperatura ambiente y adicional tenemos radiación solar. Las grietas por contracción plástica aparecen poco después del acabado, ¿de acuerdo? Su profundidad es de 2.5 a 5 centímetros. Entonces, si tenemos una losa de 5 centímetros, ahí atravesó únicamente la contracción plástica. Obviamente esto no perjudica la resistencia del concreto, ya que sigue existiendo alguna transferencia de cargas por trabazón de agregados. Adicionalmente, estas fibras no generan daños como lo puede ser. Adicionalmente, cuando genera la tasa de evaporación mayor a 1 litro por metro cúbico por hora, estas aparecen. Entonces, este tipo de agrietamiento es el más común y obviamente pues no debemos permitirlo. ¿Cómo debemos controlarlo? Debemos humedecer la base, o sea, la base del concreto y la cimbra para para permitir el movimiento del concreto. Adicionalmente, debemos proteger el sol y el viento y mantener fríos los materiales lo más posible. Planeación de mezclas en horas menos calurosas para no permitir que esta generación de grietas ocurra. Y adicional, utilizar las microfibras de polipropileno. Estas microfibras de polipropileno nos permiten controlar hasta más de un 80% el agrietamiento, principalmente. Les voy a mostrar un ensayo. Es un estudio experimental para la evaluación del agrietamiento por contracción plástica restringida del concreto reforzado con fibras microsintéticas, empleando el método del anillo conforme a lo recomendado por el American Concrete Institute 544, cuarta revisión. Estos comités son muy buenos, yo los tengo en cuenta para todo el tema de evaluación y desempeño de concretos. Entonces, ¿cómo fue el ensayo? Se fabricó una mezcla de concreto normal. Aquí tenemos
A la parte izquierda superior, los agregados gruesos, las arenas, el cemento y el agua. En la segunda foto central superior podemos ver la inclusión de las microfibras dentro de la mezcla. En la parte superior derecha podemos ver los moldes, los cuales generan la restricción. Ahí se pueden ver. Abajo podemos ver ya la aparición de grietas muy sencillos y finalmente en la quinta imagen podemos observar ya el enrase de los especímenes de concreto. Podemos ver en la siguiente fotografía la generación de grietas, las cuales fueron marcadas con un elemento que las iluminó de azul oscuro y permite identificarlas mucho más fácil. ¿Cuáles fueron los resultados del índice de grieta por control de contracción plástica? Pudimos elaborar tres mezclas. La mezcla 1, que es la que llamamos testigo, tiene 0 gramos de refuerzo de microfibra. El índice de grieta fue de 0.11 milímetros. Aparecieron entre 13 y 24 grietas muy grandes. Como pueden ver, en comparación con las de abajo, aparecieron menos grietas, pero mucho más anchas. Esto nos permitió tener una área agrietada mucho mayor y esto es lo que no se debe permitir, porque principalmente hay un ancho mayor y esto nos va a dañar los refuerzos de acero que tienen o están contenidos en el concreto. Por tanto, lo llamo yo 0% de reducción de agrietada. Es mi muestra patrón o mi muestra testigo. La M2 o mezcla 2 con microfibra, agregamos un contenido de microfibra de 600 gramos de longitud 19 milímetros. Nótese que la reducción de la grieta fue de 0.06, o sea, el 50% del ancho de la grieta inicial fue reducido. Aparecieron más grietas, pero con menor ancho, y esto nos permitió tener un área agrietada mucho menor, lo que redujo el 86% de la reducción. Esto es altísimo, esto es grandísimo, es un muy buen resultado para un concreto. Y posteriormente la mezcla 3 podemos ver que fue de 12 milímetros, una fibra mucho más corta, es una fibra de media pulgada de longitud, con la misma dosificación pudimos ver que desarrolló apenas un porcentaje de reducción de área del 88%. Entonces aquí podemos ver cómo las microfibras reducen en gran magnitud este microagrietamiento que debe ser controlado. Yo digo que cuando empieza a funcionar el concreto en su vida útil a partir de las 48 horas, que ya tiene una dureza considerable, el concreto debe entrar a su servicio con el menor porcentaje de agrietamiento posible. Así vamos a tener un desempeño mucho mejor. Ahora hablemos de las macrofibras sintéticas estructurales. ¿Por qué las llamo estructurales? Porque son fibras que van a reemplazar aceros. ¿Y cuáles son? Entonces, Fibraplast Concrete está definida como una macrofibra sintética estructural. En este caso están compuestas de polipropilenos y polímeros de alta resistencia. Las fibras deben ser de muy alta resistencia. Deben ofrecerle al cliente por lo menos una resistencia a la tensión superior a la de un acero o una malla electrosoldada. Se deben autoanclar, entonces deben tener un cuerpo de corrugado o un anclaje exterior que nos permita generar adherencia. Eso lo pide la norma. Como tal, se usan técnicamente para reemplazar las fibras metálicas, las mallas electrosoldadas y los aceros en varias aplicaciones en obra. Rápidamente definimos que las macrofibras van a entregarle al concreto un reforzamiento tridimensional o multidireccional, dando como resultado aumentos en la resistencia. Esto es lo que promete las macrofibras. ¿Cuál es el marco normativo local? Pues en mi país, Colombia, ya tenemos un marco normativo muy bueno
hablamos de las normas técnicas colombianas y Contec, que ya tienen especificación como la NTC 5541, que es la especificación de las fibras para los concretos. La NTC 5981 ya es un método de ensayo para determinar las evaluaciones de los concretos con fibra, el NTC 5721, y tenemos las normas de vías para el escenario de pavimentos. En el marco normativo internacional, las fibras están especificadas por el ente del ASTM, la norma 1116, que es la especificación estándar, la 1399, la 1609 y la 1550 son ensayos, son métodos de ensayo. Y la europea para especificación de concretos lanzados es la FNARC, que es la mejor norma para mí para especificar concretos lanzados para túneles y revestimientos sobre taludes de montaña. También tenemos los códigos de la ACI, de la American Concrete Institute. Tenemos estas normas que tenemos acá que contemplan la consideración de las macrofibras y microfibras y ofrecen absolutamente todas las fórmulas y todas las especificaciones para considerarlas en los concretos. Y finalmente los Technical Report, el TR34 y el TR63, me faltó el TR65, creo que debe estar ahí, que son la especificación europea para este tipo de refuerzos. Ahora, ¿cómo empieza una grieta? Entonces, de 0 a 6 horas tenemos una mezcla de concreto. La mezcla de concreto va a presentar una evaporación. Esa evaporación debe controlarse con microfibras. Si no se hace, los esfuerzos de tensión empiezan a surgir. Recordemos que la resistencia del concreto de 0 a 24 horas es muy baja. Entonces, no podemos permitir que los esfuerzos de tensión sean mayores a los esfuerzos o capacidad de losa. Si son superiores, va a generar una fisuración en el concreto y va a empezar a liberarse la humedad. Y finalmente queda un concreto microfisurado. A la izquierda podemos ver la fotografía del agrietamiento o por lo menos un esquema. A la derecha podemos ver el agrietamiento por secado, que es cuando las macrofibras empiezan a trabajar inicialmente. Este es el escenario más difícil para este tipo de refuerzos. Principalmente, si se recibe un concreto microfisurado, empezamos a perder la pérdida de humedad. Esta pérdida de humedad está asociada a la liberación de la humedad residual. Esto no se puede permitir porque necesitamos que la pasta de cemento desarrolle los cristales y aún así permitir el desarrollo total de la resistencia. Y mire que se repite el mismo patrón. Y a la derecha podemos ver como una especie de imagen que muestra el agrietamiento debido a contracción por secado. Entonces, es la unión de las microfisuraciones convertida en una grieta mucho más estructural. Podemos ver las fotografías de los agrietamientos por contracción plástica. Como pueden ver, son paralelos, son lineales y fácilmente se puede medir. Y el agrietamiento por secado, aquí lo podemos ver, es como estaba en la imagen que vimos en las fases. Podemos ver que la humedad ya se está perdiendo por ese espacio de agrietamiento, lo que conlleva a que este concreto va a tener una capacidad resistente menor a la capacidad inicial de diseño. Esto pues debemos controlarlo, ¿no? ¿Y cómo funcionan las fibras dentro del concreto? Pues es muy sencillo. Aquí podemos ver un esquema donde dice matriz, matriz es la matriz del concreto y hay una fibra adentro. Cuando ustedes pueden observar, φm, que son unas fuerzas axiales, simulan un esfuerzo a tensión o puede ser un esfuerzo a retracción por secado, y esto va a generar unos esfuerzos de adherencia tau, que son los que van a generar
un aumento de resistencia y una gráfica que se llama el FIERE. El FIERE, lo que podemos ver es el momento resistente que está aportando la fibra en ese escenario. Entonces, aquí podemos observar cómo se ve el aporte y este aporte debe ser superior a los esfuerzos normales del concreto y aumenta las posibilidades de resistir absolutamente todos los esfuerzos normales de concreto. Aún así, la fibra y el concreto van a ofrecer un complemento de mayor durabilidad en el tiempo. Y aquí podemos ver cómo en el escenario de una aparición de una grieta en función de un contexto de fibra, es absorbida. Entonces, la gráfica A que podemos ver representa la distribución de los esfuerzos tangenciales de adherencia de la fibra. B, los esfuerzos unitarios de la adherencia debido a la fisura. En la gráfica C podemos encontrar cómo la gráfica AA ha absorbido a la gráfica C, anulando todo daño o toda reducción de esfuerzos que se puedan generar en el concreto. Adicional, las fibras van a detener las fisuras que se estén generando precisamente gracias a su acción de tensión por este tipo de patologías. Entonces, muy importante que lo tengamos pues muy claro. ¿Y cuáles son esos resultados de ensayo? Podemos ver lo siguiente. Aquí podemos ver resultados de ensayo de la norma ASTMC 1609 con una dosificación de fibras en 3 kilogramos metro cúbico en un concreto MR 4.5 megapascales a 28 días. En esta gráfica se evaluó una viga normal y podemos ver una gráfica carga de flexión. Entonces podemos observar que la viga perfectamente fue fallada y llegó hasta una carga pico. En el momento de generarse la fisuración, miren que la gráfica genera una descendencia. Desciende. ¿Y esto qué nos revela? Que cuando se genera un agrietamiento, el concreto rápidamente pierde capacidad de carga. Eso es lo mismo que se va a ver en una losa fisurada. Ahora vemos una recuperación asintótica o paralela al eje X. Este es el aporte que la dosificación de fibra dio al concreto, le devolvió y no permitió que la descendencia tocara el eje cero. Esto le permitió al concreto extender su vida útil y la capacidad de absorción de energía de la fibra fue calculada en el área bajo la curva de este desempeño, en unos límites que ustedes los pueden observar. Para 4 kilos por metro cúbico, observen que el aporte está llegando a más o menos unos 800 kilogramos de aporte, principalmente por esta dosificación que es buena, que son 4 kilos. Y nada menos que una dosificación de 5 kilos, estamos proyectando un aporte de 1 tonelada más de capacidad de carga en condiciones fisuradas. Entonces, podemos analizar que el concreto ofrece una mayor capacidad en el tiempo gracias al uso de macrofibras sintéticas y microfibras, incluso en condiciones fisuradas. Estos son los resultados de ensayo del ASTMC 1399. Aquí podemos observar en una dosificación de 3.5 kilos por metro cúbico que se genera una curva carga de flexión ascendente. Vea qué interesante. Esto es lo que yo llamo una determinación de la resistencia residual promedio del concreto. Este ensayo es de los más exigentes en el mundo para la evaluación de concretos con fibra. Les cuento cómo es el ensayo. Se evalúa una viga sana
se fisura hasta más o menos un ancho de 0,2 milímetros en ancho de fisura en condiciones controladas. Inmediatamente se detiene el ensayo y vuelve y se recarga la viga en condición fisurada. Esa condición fisurada me va a generar esta curva. La curva que ustedes ven es el verdadero desempeño de una fibra en un concreto y va a ser mucho más alta si lo consideramos dosificaciones mayores. Este es el ensayo más utilizado para el escenario de diseño de pisos industriales y pavimentos. Aquí podemos ver una dosificación más alta. Mire cómo el desempeño de la fibra en la curva carga de formación pues fue más alto. Y para 5 kilos pues llegamos ya a más de 6 kilonewton de aporte. Entonces, aquí les muestro cómo se evalúan las fibras y cómo se determinan los aportes principales. Un ensayo muy común, el ensayo NT6 678, que es el ensayo a compresión, aquí en Colombia le llamamos 678, es el ensayo a compresión del concreto, en una dosificación de 3,5 kilos por metro cúbico, un concreto de 3.000 a 7 días, arrojó los siguientes resultados. A la izquierda tenemos el cilindro testigo, un concreto de 3.000, o sea, 210 kilogramos centímetro cuadrado, en falla resistió 264 sin ningún tipo de fibra. A la derecha podemos ver el resultado con macrofibra sintética. Podemos ver que llegó hasta un 296 kilogramos centímetro cuadrado. Esto nos permitió convencernos del aporte a compresión del mismo. Ahora, el mismo escenario fallado a los 14 días, pudimos encontrar que el escenario sin fibra apenas subió 3 kilogramos, o sea, llegó a 267. A la derecha podemos encontrar que subió a 314. Ese 314 es más o menos un concreto de 4.300 PSI. De 3.000 a 4.300. Es increíble cómo la fibra aumentó finalmente el desempeño. Si ustedes necesitan soporte de todo ese tipo de ensayos, con muchísimo gusto yo se los puedo compartir para que puedan evaluar la veracidad de toda la información que después yo les estoy presentando, ¿vale? Aquí podemos ver el ensayo a flexión, en concreto para un pavimento. Podemos ver cómo la resistencia en megapascales, que son el eje Y en el eje X podemos ver para esta carretera de varios kilómetros, podemos ver kilómetro 28 más, 892, kilómetro 28 más. Esto es un tramo de más o menos 400 metros lineales de pavimento, un MR 4,5. La interventoría pedía que la línea morada debía ser el umbral de aceptación de ensayos y la línea azul son los resultados de las evaluaciones de módulo de rotura. Como podemos ver, pues fueron siempre mayores a los 7 días y superaron la expectativa de diseño. A los 14 días, obviamente aumenta el nivel de la línea de aceptación y aún así los resultados de los diferentes ensayos pues fueron mayores. Aquí ya superamos completamente el concreto de diseño. Y a los 28 días podemos ver que llegamos hasta un más del 150% en los mejores escenarios de resultado como aporte resistente a la flexión. Y esto es el ensayo para concretos lanzados a FNAR. Si no lo conocían, se los presento. Es un escenario de carga de formación. Es una placa que mide 60 centímetros por 60 por 10 centímetros y genera varias fisuraciones en una carga cuadrada imponente con una tasa de carga de más o menos 1,25 milímetros por minuto. De esta gráfica se calcula el área bajo la curva
y genera esta gráfica que se llama la gráfica de absorción de energía o los joules, medida en joules, y aquí llegamos pues más de 1000 julios, lo que después nos abre mercado en el concreto. Ahora hablemos del componente sostenible. ¿Y cómo es eso? Entonces, podemos entender que las materias primas de este material, para mí, lo mejor y lo más recomendable es trabajar con fibras de material reciclado. Podemos ver estas materias primas son sacadas de botellas de gaseosa, agua, etcétera, que van a permitir llevarle una recuperación al medio ambiente. Podemos ver también que se ha trabajado con botellas blancas, botellas transparentes, botellas de aceite, botellas de té y botellas de color café que permiten la fabricación de las macrofibras de material reciclado. Y obviamente, pues, si no se utilizan, pues se pueden reprocesar y permitir ser materia prima. En lo que he podido vivir y ver de este tipo de productos de material reciclado, más o menos desde hace 13 años se han recuperado más de 1.300 millones de botellas recuperadas para devolverle al medio ambiente y se ha recuperado más de aproximadamente unos 34 toneladas de material de reciclaje para darle materia prima y darle vida a este tipo de soluciones. Dentro de las materias primas es mucho mejor considerar el uso de las fibras que materiales de acero. Podemos encontrar que se reducen considerablemente los consumos, la huella de carbono, se reduce el consumo de combustible, se reduce completamente el consumo de carbono y olores y gases principalmente. Les voy a mostrar la experiencia que he tenido aquí en Colombia gracias a la consideración de estos materiales en los concretos. Entonces podemos ver eh, la construcción del Centro de Convenciones Agora en Bogotá. Es un área de aproximadamente unos 45.000 metros cuadrados que tuvieron en sus entrepisos bastante fibra en sus losas de acabado, con edificaciones muy pequeñas entre los 3 y 4 kilos, permiten concretos de larga vida, de larga durabilidad. La construcción del aeropuerto El Dorado contiene macrofibra sintética en las losas de concreto, de contrapiso y a lo que yo llamo también entrepisos con sistema post-tensado para control de retracción. Adicionalmente, también se generó el uso de las fibras en algunas áreas de maniobras logísticas y de plataformas de carga. Parque industriales, por ejemplo, este escenario, el Parque Industrial Milano, un parque industrial de más de 65.000 metros cuadrados, cuyos pavimentos, pisos industriales, entrepisos en sistema de lámina colaborante, metal deck, steel deck, ya que podemos ver, mire que esto es una estructura metálica, permitió la consideración de productos incluso para disminuir muchos costos y muchas posventas. Esta concesión 4G costera Cartagena-Barranquilla, en la construcción de la vía, se tuvo en cuenta para los escenarios de cunetas, principalmente para ahorrar y desplazar los aceros y controlar mucho mejor los efectos destructivos de las fisuras. Centro Comercial LED, este es un centro comercial en Bogotá, es el centro comercial más grande de la capital de la República y en la construcción del piso de acabado, como pueden ver abajo, va un mortero de adherencia y nivelación para colocar este piso. Aquí se consideraron las fibras para retracción por temperatura y microfibras también
para controlar el comportamiento de los morteros de adherencia. Proyectos de vivienda. Se han llegado a decenas de proyectos de vivienda. El proyecto de las 300 casas, 50 casas, proyectos residenciales, la losa de concreto de contrapiso ha llegado muchísimo, ha gustado reemplazar lo que son las mallas electrosoldadas, los aceros o varillas de refuerzo por macrofibras y microfibras. Esto da mayor velocidad de la obra, da mejores calidades y elimina muchísimo también el riesgo en los trabajadores. Este fue un proyecto interdepartamental. Esto fue una carretera de 105 kilómetros en concreto pavimento rígido. Se consideraron las fibras desde borde de cuneta, carril izquierdo, carril derecho y cuneta. Fue un proyecto de 95.000 metros cúbicos que partió desde la zona del eje cafetero, se llama un municipio que se llama Santa Cecilia Risaralda, hasta un municipio llamado Tadó Chocó. Fue uno de los proyectos más importantes en los cuales pudimos tener presente el tipo de las fibras. Centros de eventos de grandes superficies también consideran el uso de estos refuerzos, y esta concesión que se llama transversal del CISCA. Esto fue un proyecto donde se consideraron las fibras para las cunetas, para los concretos lanzados de revestimientos interiores y exteriores para la estabilización de taludes, como la colocación de la fibra en pavimentos rígidos. Esto ha sido la charla. Muchas gracias por su atención. Quisiera darle la palabra a Lady. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero, por su conferencia. Estoy aquí recibiendo varias inquietudes. Eso quiere decir que la gente estuvo muy atenta durante su intervención. Entonces, por acá voy a leer la primera pregunta de Pedro Rodríguez, que dice: ¿se puede pedir un concreto de menor resistencia teniendo en cuenta el aporte que da la fibra? Bueno, sí se puede hacer, pero esa decisión se toma haciendo ensayos para verificar cuál es el aporte de atención y compresión que da la fibra. Con eso se hace el retrocálculo y efectivamente se puede reducir. Pues la idea no es de mejorar lo que tenemos, sino más bien reforzarlo. Pero sí lo han hecho bastantes profesionales. Alan Itzep pregunta: ¿qué pasa si tengo una abertura de unos 2 centímetros en una cancha de básquetbol cuya cancha al lado derecho tiene grama y es en bajada? Las lluvias están haciendo que se abra. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ya es una patología, posiblemente ya en ese escenario se está presentando algún asentamiento en el terreno. Ahí hay que estabilizar la zona. Si tenemos una grama y tenemos un concreto, posiblemente la grama está permitiendo que haya una erosión bajo la losa. Y esto le va a permitir, pues, por lógica, abrirse y generar un daño. Ahí lo que tenemos que hacer es verificar, parar inmediatamente la entrada de aguas o entradas de hidráulicas que están generando, y obviamente pues esta zona tocaría demolerla, estabilizarla nuevamente y ojalá pues fundir con fibras. Perfecto. Por acá nos preguntan: ¿cuál es el aporte residual del concreto a flexión con el uso de las fibras? ¿Ok? Resultados de ensayo de aporte residual. Tenemos varios criterios, según sea el ensayo en el cual se pueda considerar ese dato. Por ejemplo, el ensayo ASTM 1399 muestra aportes hasta de 2 megapascales más
en el concreto. Si tú tienes un concreto de 4 megapascales y tienes una grieta, con la fibra le puedes agregar 1 megapascal más hasta 2 megapascales en variación de osificaciones. Ahora, si lo miramos en el escenario de un ensayo a flexión, estás observando que tienes un aporte del 150% de la resistencia. Entonces, todo va con base en el ensayo en el cual se considere para el proyecto. Lo más recomendable es hacer un ensayo a flexión común y corriente porque no todos los laboratorios hacen el 1399. Es un ensayo muy especializado y requiere, entonces ahí pues esa sería mi recomendación. Muchísimas gracias. Por acá, Orle Chávez nos saluda desde Honduras, donde también tenemos plantas de producción de cemento Ultracem. Él pregunta, ¿qué mercados en Latinoamérica actualmente están permitiendo el uso de micro y macrofibras en estructuras? Bueno, he visto que en Guatemala ya se abrió el mercado de la macrofibra y microfibra ya existía precisamente. Y también he visto en México hay unas plantas interesantes de fabricación. Allá el mercado está mucho más establecido. Falta algunos países como Nicaragua, Honduras, Belice. En Costa Rica ya se está empezando a manejar este tipo de refuerzos. Vengo de para acá. En Panamá ya hace mucho tiempo está establecido desde que se empezó a construir el canal de Panamá y pues en esa zona se requiere mucha fibra para muchas bodegas de almacenamiento. Por acá nos llega otra inquietud. ¿En las losas de concreto puedo sustituir el acero por la fibra? Muy buena pregunta. Vamos a aclarar cuáles son los escenarios que aplican el uso de fibras. Entonces, para todas las losas de contrapiso apoyadas sobre un terreno compactado, pueden utilizarse las fibras, ¿de acuerdo? Principalmente pisos industriales, parqueaderos, pavimento rígido, zonas de almacenamiento, patios de maniobras, como también losas de vivienda, losas de andenes. Eh, También tenemos opciones de losas interiores y en entrepisos o segundos pisos, losas apoyadas sobre alguna base. Estamos hablando de losas steel deck, metal deck, corpalosa, como también losas apoyadas sobre bovedillas de concreto prefabricado que le permiten tener un soporte y reemplazar los aceros. Recomiendo mucho también utilizar la fibra en losas de nivelación o sobre losas o sobre placas, adheridas y no adheridas. Por acá también nos preguntan que cuánto sería el cálculo del incremento en dinero si se adiciona al proyecto la utilización de microfibras al concreto. Muy buena pregunta. Con la opción de la fibra reciclada, he visto disminución de costos con respecto a los aceros entre el 50 y el 60%. Hay escenarios del 30 muy puntuales, pero esta fibra reciclada, la cual yo le apunto porque es bastante ganadora, son altísimos, altísimos los incrementos y la disminución de costos. Entonces, ahí les dejo esta inquietud para que puedan considerar. En mi último proyecto que especificamos fibra, que fue para la construcción de una bodega de 8.000 metros cuadrados, el cliente se ahorró el 72% del acero. Obviamente, pues el acero está pasando en el país por altos costos. Entonces, entra muy bien a balancear y dar un muy buen alivio en los presupuestos de los proyectos.
María José García pregunta, ¿la fibra incorpora aire en el concreto? Y de ser así, ¿en qué porcentaje? Muy buena pregunta. Bueno, el concreto inicialmente tiene aire. Desde su fabricación tiene contenido de aire, desde que pues, pasa por la mezcladora o si es una mixer agitadora o una mixer mezcladora. La fibra no adiciona aire porque ella se comporta como un agregado más para el concreto. Eh, Mi recomendación es siempre considerar las prácticas para reducir el contenido de aire, las cuales son usar vibradores para la colocación, compactación del concreto en las zonas de vaciado, así como las reglas vibratorias y obviamente pues si no se tienen esos medios pues reductores de aire para considerar el control de aire en estas mezclas. Mainor Zúñiga dice, ¿cómo sabré cuánta microfibra utilizaré al momento de fundir 1 metro cuadrado de losa aligerada en vivienda o si hay una forma de dosificarla en 1 metro cúbico de concreto? Sí, claro que sí. Las microfibras, se hicieron muchos ensayos y se llegó a la densidad ideal. Esto es como la curva de compactación de la arena cuando uno hace un terreno, un terraplén o un receo compactado. Las dosificaciones ideales son 600 gramos por metro cúbico en concreto hasta 1 kilo de microfibra por metro cúbico. Ese para el escenario de las microfibras. Para las macrofibras, según la fibra, según la marca, ¿sí? En este caso van desde los 2.5 kilos por metro cúbico para losas normales hasta, póngale, 4 kilos por metro cúbico. Esto es como el tema estructural. Hay una mínima recomendación y hay un tope máximo para no generar un sobrerefuerzo, porque esto podría afectar la manejabilidad, la fluidez, la trabajabilidad de los obreros, de los trabajadores, y obviamente pues esto no permitiría un buen concreto, es demasiado plástico, entonces esos serían los límites a trabajar. Bueno, por acá Javier Osorto pregunta, ¿se pueden colocar fibras en paredes de vivienda cuando éstas se hacen con moldes donde el concreto es vertido sobre los mismos? Y acá Jesús David Dorado tiene una pregunta pues similar, que si también se podrían usar las fibras en columnas y vigas o solamente en losas. Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Eh, las fibras están orientadas a trabajar a tensión. Todo lo que son losas y pisos. Los aportes en columnas y vigas no estarían orientados al uso de las fibras y a muros como tal. En esos escenarios no se podría reemplazar los aceros principales. Tengo clientes que han comprado fibras para adicionar a los concretos de vigas y columnas y en estos casos han sido porque se han evidenciado efectos cortantes, evidencian fisuras que marcan los flejes, por tanto, de diseño estructural. Para ese escenario donde se está viendo un daño de la fisura o de la sección de la columna por los aceros, ahí sí se utilizaría la fibra, pero de resto no reemplazaría ni en muros, ni en columnas y vigas los aceros principales. Bueno, nuevamente preguntan sobre la proporción para utilizar las microfibras aplicadas en una mezcla de concreto. Esta pregunta es de Isabel Guerra. Y Gerardo Lagos, pues tiene una similar. ¿Cómo dosifico la cantidad de microfibra que necesito por metro cúbico de concreto? Él se encuentra en Honduras y dice que normalmente utilizan una bolsa de fibra sobre metro cúbico de concreto. Sí, así es. La bolsa de fibra contiene
600 gramos, que lo he visto en Europa, en Estados Unidos, todas vienen de 600 gramos, se puede considerar hasta 1 kilogramo por metro cúbico para todos escenarios. Y pues obviamente esa bolsa, ese hidrosoluble, se adiciona a la bolsa completa al camión del concreto, o más o menos he visto que son 100 gramos en el caso que se funde por bulto de cemento. Como tal, son dosificaciones mínimas, pero se pueden considerar un poco más. Luis Merlo dice, yo he utilizado un método híbrido, fibras y varillas de refuerzo y se logra un excelente desempeño. Alan Itzep dice, ¿podríamos rellenar con microfibra las aberturas? ¿Será una solución eficiente y se evitaría demoler? No entiendo muy bien esa pregunta, me la repites por favor, pero mientras tanto voy a responderle a Oscar que no le quedó claro. Eh, sí se puede utilizar en vigas, muros o columnas, pero no reemplazando los aceros principales. Únicamente si se presentan patologías de fisuración, ahí sí debemos considerar el uso de las fibras, pero pues no es un escenario orientado precisamente al reemplazo de mallas. Si el cliente busca aumentar la resistencia del concreto, podría ser, pero tengamos en cuenta que un muro funciona con presión y a tensiones sísmicas. Acá dicen, ¿se puede argumentar el uso de fibras con componente reciclado para optar por certificaciones ambientales? Uno técnico y el otro ambiental. Sí, así es, completamente se está buscando hoy el mundo hoy en día está buscando dar una certificación, certificar que su proyecto consideró la sostenibilidad. Efectivamente, este tipo de productos reciclados le brindan a usted la posibilidad de presentar ante las autoridades, incluso para temas tributarios, la utilización de materiales sostenibles. Ya lo hemos hecho y permite precisamente un gran alivio hasta económico en las obras. Josué Jos pregunta, ¿qué porcentaje de acero es el que se disminuye al utilizar concreto con fibra o macrofibra? Muy buena pregunta. En todos los escenarios que he podido hacer, se elimina el 100% del acero, completamente. Hay escenarios, o sea, hablo para pisos industriales, pavimentos, andenes, parqueaderos, viviendas. Para escenarios, por ejemplo, de placa de cimentación que tiene doble parrilla armada, tiene dos aceros, se sustituye la superior, no, se sustituye la inferior y se deja la superior, considerando el rebote elástico en la estructura. Entonces, en esos escenarios se reemplaza el 50% como tal, pero mínimo el 50%. Melanie Arita lo saluda y pregunta, ¿cómo se mezcla la fibra con el concreto? ¿Se hace en planta de concreto, en el camión mezclador o cómo es este procedimiento? Muy buena pregunta. Hay dos formas de hacerlo. Se puede hacer en planta, mediante la banda de agregados. Se coloca la fibra en la banda de agregados, se agrega en planta, ahí se ajusta el asentamiento y se le entrega al cliente el concreto ya con fibra. O se puede hacer en obra perfectamente para controlar la densidad de la fibra que se está colocando, y pues se debe considerar una fibra que tenga empaque hidrosoluble, que no tarde de agregar todo el contenido de fibra en el camión por más de 7 minutos. ¿Sí? Hay fibras que se demoran agregándose hasta media hora y eso se pierde completamente la fluidez del concreto. Así no se podría trabajar. Entonces se consideran fibras
para mejorar y no afectar la trabajabilidad en el concreto. Andrés Montoya pregunta, para losas de entrepiso apoyadas sobre vigas, ¿no es recomendable usar la macrofibra como sustituto de la malla que no aporta, sino que es de temperatura? Para losas de entrepiso que no se pueda reemplazar la fibra, el acero, perdón, son las losas aligeradas con casetón de icopor, así como las losas macizas. Este tipo de losas son estructurales y las mallas y los aceros son vitales para la estabilidad del elemento. Ahí lo que se considera es usar microfibras para solamente la retracción por temperatura, porque he visto que sí aparecen y mejora mucho la calidad en dosificaciones de 600 gramos. Eso ha funcionado mucho, ya ha eliminado y reducido, perdón, las posventas y las goteras o humedades que principalmente ocurren en esas estructuras. Bueno, Jennifer Palacios hace una pregunta que me parece que ya contestaste. ¿Podríamos combinar macrofibras sintéticas con acero para disminuir la cantidad de acero que se debe usar en un elemento estructural? Bueno, yo tengo las herramientas, tenemos software para calcular absolutamente cualquier elemento, ya sea acero de retracción, acero de flexión. Presento todas las posibilidades para los clientes de darle viabilidad de reemplazo de aceros y mallas electrosoldadas. Existen unas fórmulas, existen unos ensayos y de entrada les puedo decir, sabiendo el espesor de la losa, la resistencia del concreto y el tipo de malla o el tipo de refuerzo, cuál es la posibilidad de reducir y reemplazarlo por este tipo de fibras. Gerardo Lago pregunta, ¿podría ayudarme el uso de fibras a reducir el espesor de la losa en el caso de los pavimentos? Y Sí, Luis sí. Enrique López, para hacerte dos preguntas, al agregar la fibra, ¿es necesario agregar más agua? Ok. Bueno, la primera pregunta, sí es posible reducir el espesor de pavimentos y de losas debido al incremento de la resistencia, manteniendo la resistencia del concreto inicial. Sí ha sido viable, es viable completamente en el software de pavimentos de PCA y Ashton para losas rígidas. Y para el tema de concreto, lo importante es pedir un concreto de la concretera con más o menos 6 pulgadas de asentamiento. Ese es el concreto perfecto para adicionar fibras. Las fibras reducen un poquito el asentamiento, más o menos una media pulgada, para no perder condiciones de bombeabilidad. Lo ideal no es agregar agua porque si agregamos agua afectamos la resistencia. En este caso, si no es posible, se debe considerar la adición de superplastificantes. Bueno, Josué hace otra intervención, dice, excelente ingeniero, lo mismo sucede en las losas de concreto para viviendas, es decir, disminuye el 50% de acero utilizando la fibra en el concreto. Sí, disminuye completamente. Hemos sustituido todo el acero para vivienda, dejando el acero de la cimentación que acompaña la losa y permitiendo la reducción de costos. Lo hemos hecho en Barranquilla, incluso con Ultracem, en un proyecto que se llama Normandía. Se están fundiendo bastantes casas con el uso de este producto. Gerson Tacán pregunta, ¿la microfibra tiene un tiempo de vida en el concreto? Y lo saluda desde Guatemala. Muy buena pregunta. Bueno, las fibras, por ser materiales poliméricos, su tiempo de degradación es de aproximadamente 1200 años.
entonces les va a permitir durar mucho más que la vida útil del concreto que los mismos aceros. ¿Cuál podría ser el mayor inconveniente al utilizar macro o microfibras? El mayor inconveniente, que se podría ocurrir es no considerar un concreto adecuado de 6 pulgadas. Si se pide, por ejemplo, un concreto de 4 pulgadas, que sucede, y le vamos a agregar fibras, pues tu manejabilidad va a reducirse. Si se va a bombear o se va a colocar, pues el concreto va a tener un acabado o una patología que no puede ser, que es mayor contenido de aire. Eso es lo único que hemos visto, entonces en las recomendaciones, siempre considerar concretos de 6 pulgadas o agregarlos en planta con el asentamiento especificado para que pues podamos aplicarlo. Sería la única solución. Isabel Guerra nos pregunta en qué elementos estructurales se pueden utilizar las microfibras y en qué países está disponible esta tecnología. Claro que sí. ¿En qué elementos estructurales? Se puede utilizar en vigas y en placas. En vigas y en placas, sucedió en Colombia, una viga se fletó bastante, el diseño estaba muy grueso, la viga era muy larga y generaba agrietamiento por flexión. Se consideraron el uso de fibras y se redujo en 100% ese agrietamiento para devolverle un poco más la integridad a la losa. ¿Y en qué países está disponible fibras? Está en Colombia, en Guatemala están disponibles las fibras, en Panamá, en Costa Rica, en República Dominicana, en Ecuador, en Paraguay, Uruguay y España. Perfecto. Por acá Jesús David Dorado pregunta que si las fibras disminuyen la trabajabilidad del concreto y cuáles son, y Juan Ospino pregunta cuáles son esos beneficios a largo plazo con el uso de las fibras. Bueno, muy buena pregunta. Si se reduce la trabajabilidad, si consideramos un concreto menor entre 6 pulgadas. Entonces, tener en cuenta si se va a fundir en trompo, la mezcla un poco más fluida, teniendo en cuenta un buen diseño, una buena relación agua-cemento. Y me recuerdas la segunda parte de la pregunta, se me fue. Qué pena, ya había puesto Ah, responder en no, qué vivo. pena. Bueno, por acá también nos llega otra, que si al agregar la fibra es necesario agregar también más hidratación, más agua. Eh, no, plastificante. El agua es imposible agregarla porque se modifica la relación agua-cemento. Entonces, considerar un poquito de plastificante, que no es muy costoso y sí te ayuda muchísimo a que se llene incluso y se mejora la trabajabilidad y llenado de la formaleta. Luis Merlo pregunta, ¿qué diferencia hay en el desempeño entre las fibras de polipropileno y las fibras metálicas? Bueno, pues ambas se desempeñan igual. La diferencia es que las fibras metálicas consideran dosificaciones de 15 kilos hasta más o menos 80 kilos por metro cúbico. Las fibras sintéticas, en este caso, son dosificaciones desde 2,5 kilos hasta máximo 4. Entonces, la trabajabilidad se va a ver menos afectada con el uso de fibras sintéticas. Jennifer Palacios pregunta, si agrego fibra a mi concreto y aparecen fisuras, ¿esto qué me indicaría? ¿Cuál podría ser la causa? ¿La fibra me ayuda a que al salir fisuras no pierda resistencia? Sí se puede porque las fibras te están incrementando la resistencia. Las fibras es el único material en el mundo que le permiten al concreto trabajar en condiciones fisuradas, porque no va a haber oxidación, va a haber transferencia de carga
Y en este caso, pues la abertura estamos hablando de medio milímetro por máximo que se pueda presentar en un escenario donde no se controló muchos temas, concreto pobre, concreto expuesto. Entonces, lo que se puede hacer así es hacer una llenada de puntas, curar esa fisura y seguir tranquilo ya que tienes fibras. María José García pregunta, ¿la fibra se puede utilizar en concretos superfluidos? Sí, se puede utilizar en concretos superfluidos para un escenario de llenado. Importante, esos concretos superfluidos es para mejores acabados, totalmente permitido. Iván José, ¿se le puede colocar la fibra después de aplicar el cemento? Bueno, las fibras siempre se agregan en el concreto fresco. Se pueden adicionar antes de adicionar el agua o después de adicionar el agua a la mezcla. Cualquiera de los dos escenarios es viable, no vamos a tener ningún problema. Lo importante es generar una mezcla cuidadosa. Andrés Rangel nos pregunta que cómo sería ese acompañamiento técnico para evaluar la dosificación de fibra correcta en el concreto y la reducción del acero en un elemento que va a fundir. Por supuesto, yo ofrezco, solo necesitamos el espesor de la losa, la resistencia del concreto y la malla electrosoldada. Analizamos bien el escenario y mediante el software de dosificación que tenemos, en el cual podemos compartirlo también, se puede hacer la homologación muy fácil y se pueden dar unas recomendaciones. Hoy en día usar las fibras es muy, muy sencillo. Para acabados mucho más detallados, en donde no quiero que se vean las fibras, ¿cómo puedo quitar esas fibras superficiales? Se pueden sopletear totalmente, ya cuando la fibra queda asomadita. En este caso, hay recomendaciones que cuando estén pasando la allanadora o estén pasando la boquillera o el elemento que da nivelación, ir quitando las fibras o se puede regar un poquito de agua encima para generar una masilla y esto nos ayuda a ocultar las fibras superficiales. Mervin Hernández pregunta que si las personas que trabajan con este tipo de fibras necesitan alguna protección personal, si esto tiene alguna toxicidad. Muy buena pregunta. Las fibras de reciclado no son tóxicas, vienen selladas con polipropileno y el polipropileno es el mayor producto eh, seguro en nuestro uso diario. Nuestros celulares tienen polipropileno, los computadores, todo tiene polipropileno, ellas no generan ninguna toxicidad. Únicamente cuando se utilicen microfibras, porque ya son muy delgadas, algún tapabocas para protegerse, sería lo único. Bueno, por acá se siguen reportando desde Honduras, donde también tenemos presencia. Jeffrey Sauceda dice, ¿cuál es el criterio a usar para determinar si debemos usar microfibras o macrofibras que hay que tener en cuenta? Bueno, los criterios están abiertos en todas las losas, se pueden utilizar fibras, en todas las losas se pueden utilizar fibras. Muy importante considerar es que no permitir las fisuras van a querer aparecer. La malla electrosoldada y los aceros no hacen todo el trabajo. La malla y los aceros contienen la retracción por temperatura y por secado en un 20%. Las fibras llegan hasta el 80, hasta el 90%. Hay un gran criterio de utilización de fibras y lo más importante, que si se presenta una grieta, el concreto puede trabajar en condición fisurada. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Diego, por este espacio para resolver todas las inquietudes de las personas que se conectaron a este webinar sobre aportes sostenibles y técnicos de las fibras en el concreto. Mil gracias por su tiempo, por su profesionalismo. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron y que siguen todavía aquí conectadas hasta el final. A todos aquellos que diligenciaron el enlace que les compartí por la cajita del chat, les vamos a hacer llegar el certificado de asistencia, igualmente las memorias de esta conferencia y también la transmisión de este webinar para que puedan seguir replicando esta importante información.
Entonces, ingeniero, agradecerle de antemano y a todas las personas que están aquí. Si quiere, le doy el paso para que se despida. Bueno, muchas gracias a todos. Ha sido un honor, un gusto poder estar en Latinoamérica, en Sudamérica, ojalá en Estados Unidos también. Gracias por permitirme llegar a su espacio, a su oficina. Y bueno, eh, cualquier duda, pues estoy ahí a su atención. Mil disculpas si de pronto no respondí alguna pregunta, pero estoy para responderla posteriormente. No nos quedemos con dudas, siempre me han dicho. Gracias. Bueno, ingeniero, eso que usted acaba de decir, que si surgen algunas inquietudes después de este webinar, pueden escribirnos al correo de Campus Ultra, que es campus.ultra@ultracen.co. Nos hacen llegar las preguntas y yo con gusto se las remito al ingeniero para aclarar las dudas. Y recuerden que si quieren estar dateados e informados de todos los eventos de capacitación que tenemos a través de Campus Ultra, pueden seguirnos a través de las redes sociales de Cemento Ultracen. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, en Facebook, en YouTube, en LinkedIn, en todas las redes sociales, en Threads, en TikTok también estamos. Entonces, todas las personas que se registraron, bueno, ya quedan aquí en nuestra base de datos y les vamos a estar enviando futuras convocatorias para que puedan participar. Entonces, muchísimas gracias a todos los que se unieron a este maravilloso espacio de capacitación. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces, feliz tarde.